En el día de hoy queremos saludar muy en especial a los nuevos auditores que se han agregado en estas últimas semanas. Quedamos muy felices porque el Señor está añadiendo a aquellos que aman su palabra y esperan su regreso en el tiempo del fin. Bienvenidos a todos. Ahora continuamos con Alimento Diario. Esta semana lleva por título La señal del final de los tiempos, de la serie Entonces vendrá el fin. Ya vamos en el volumen 6. La venida del Señor está a las puertas. Semana 2, día martes. Lectura bíblica de hoy la encontramos en Números capítulo 14, versículos 24. Y el versículo de oración en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, verso 8. Disfrutemos juntos, leyendo con oración y en el Espíritu. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Señor Jesús, cuando llegó la noche, el Señor de la viña, dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¡Aleluya! Señor Jesús. Hoy presentamos la conclusión del misterio terrenal de Jesús. Conforme a lo que vimos en el Evangelio de Mateo, Cristo vino a la tierra con la misión de sembrar la semilla del reino de los cielos en el corazón de las personas, a fin de engendrar y edificar la iglesia. En su ministerio terrenal recorría ciudades, el Señor recorría aldeas predicando el evangelio del reino. Y a nosotros nos incumbió a hacer lo mismo. Señor Jesús, en el capítulo 16, Él fue revelado como el Hijo del Dios viviente y dijo que edificaría su iglesia. En el capítulo 18, el Señor nos muestra la vida práctica de la iglesia, mientras que en el capítulo 19, Él sube en dirección a Jerusalén, porque era su última semana aquí en la tierra. El Señor Jesús pasó cerca de 3 años y medio predicando el Evangelio del Reino, sanando a las personas y salvando a las ovejas que no tenían pastor. Al final de su jornada en la tierra, el Señor Jesús necesitaba ir a Jerusalén, sufrir en las manos de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, morir y resucitar al tercer día. Mateo capítulo 20, versos 17 al 19. Para realizar la redención, su enfoque estaba puesto en la voluntad del Padre. Así como Dios hizo a Adán dormir profundamente y sacó de éste una costilla para edificar a Eva, Jesús tuvo que ser crucificado y morir para engendrar la iglesia. Cuando el soldado abrió el costado del Señor con una lanza, salió sangre y agua. Juan capítulo 19, verso 34. La sangre es para la remisión de los pecados y el agua es para engendrar la iglesia por medio de su vida. Señor Jesús, Él
no solo la engendró, sino que también la está santificando y edificando. En el libro de Efesios vemos que esa santificación ocurre por el lavamiento del agua por la palabra. Esto significa que la palabra que recibimos semanalmente proviene de Dios y nos lava, quitando de nosotros toda mancha y arruga. Estamos siendo edificados como casa espiritual para Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. En el capítulo 20 de Mateo, el Señor nos habla de la parábola de los obreros de la viña. En esa parábola, Él nos llama en diversos periodos de 3 horas. Un día de trabajo está compuesto de 12 horas, que representan la era de la iglesia, sumando cerca de 2000 años conforme al texto bíblico. Él llamó a obreros de 3 en 3 horas. Hora 0, 6 de la mañana. Hora tercera, las 9 de la mañana. Hora sexta, ya vamos en el mediodía. Hora novena, 3 de la tarde. Y por último, llamó a los de la hora 11ª, es decir, a las 5 de la tarde. Después, Él terminó su jornada y comenzó a distribuir las recompensas. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 8. Amados hermanos, queridas hermanas, amados auditores, ciertamente el Señor sabía que los obreros convencionales encargados de trabajar en los periodos estipulados no lograrían concluir la jornada conforme a su deseo. Entonces Dios llamó a otros obreros, a otras personas no convencionales que por ser sencillos y obedientes a su palabra, vivirían cosas inéditas. Para acelerar el proceso de edificación de su obra, envió los 7 espíritus citados en Apocalipsis. Este, por su parte, ya no es un libro del futuro, sino que lo estamos viviendo en esta hora. Debemos darle la debida importancia a la palabra profética que el Espíritu ha dispensado a la iglesia en Filadelfia. Esta palabra ha hecho la diferencia en estos últimos 5 años. Como dice Andrew Miller en el libro La historia de la iglesia, a la iglesia en Filadelfia, el Señor abrió los tesoros de la palabra profética. ¡Aleluya! El último grupo de obreros que el Señor llamó no es fuerte ni particularmente capaz o muy hábil. Gracias al Señor porque encontró a un grupo de personas como Josué y como Caleb, que tenían un espíritu diferente de aquellos que nacieron en Egipto, que no entraron en la buena tierra por no creer en la palabra de Dios, por no creer en la palabra que Dios hablaba por medio de Moisés. Números capítulo 14 versos 24 y 30. Todos ellos cayeron en el desierto, pues continuaron siendo incrédulos, incluso después de haber presenciado el cumplimiento de la palabra por medio de tantos milagros. Hebreos capítulo 3, verso 15 al 19. Queridos auditores, los cristianos que están llenos de doctrina y conocimiento bíblico cuestionan todo lo que viene por los profetas que Dios usa. El Señor necesita entonces de una generación sencilla, que lo conozca y que tenga un amor reverente por su palabra. Una generación que haga la obra de Dios no porque confía en su capacidad, sino en el poderoso Espíritu
que solo necesita de canales para operar. Gracias a la obra del Espíritu, en la era presente, Él ha encontrado a esos canales, cuyo enfoque es el mismo que el del Hijo de Dios: hacer la voluntad del Padre. ¡Aleluya! Señor Jesús, alabado sea Dios por la palabra de hoy. Que usted y yo seamos estos obreros de la última hora, sencillos, que obedecen y aman la palabra de Dios. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Pregunta para hoy: ¿cuál es el propósito de los obreros de la 11ª hora? Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de amor y de muchas bendiciones. Amén.